Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto vernos de nuevo por este medio. Veo varias personas nuevas, algunos que ya nos han, no voy a decir viejas, ¿verdad? Sino que ya nos han seguido desde las primeras conferencias. A todos me da mucho gusto recibirlos nuevamente en una de las dos conferencias que estaremos ofreciendo esta semana. A diferencia de los meses anteriores, todas las conferencias van a ser martes a las 12 y jueves a las 12. Entonces, aunque ya no les llegó la imagen con la invitación y demás, ustedes ya saben que se meten con este mismo ID, con esta misma contraseña y pueden estar accesando a todas nuestras conferencias. Y al día de hoy, pues es un poco continuación de la anterior. Si bien no es exactamente el mismo tema, se van profundizando en estos temas que son importantes para nosotros. Ya hemos dicho en este espacio que pues de regreso a la normalidad, la situación será diferente solo si nosotros somos diferentes, si nosotros aprendemos a reflexionar en los temas que son importantes, ¿no? Les presento a Cristian Rojas, para quien se está uniendo por primera vez a esta conferencia. Él es Cristian Daniel Rojas López, nace en la Ciudad de México. Desde niño se interesó por el mundo de la música. Ingresa a estudiar piano a la edad de 7 años a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Sus intereses profesionales y personales se dividen en la música y las humanidades. Es egresado de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM y de la maestría en Humanidades de la Universidad de Anáhuac. En el mundo de la música destaca lo siguiente. En 2007 inicia una serie de conciertos en México y el extranjero. Participa como pianista invitado en varios recitales en San Pedro Sula, Honduras, en la Universidad de Emporia en Kansas, Estados Unidos, y como pianista solista en Georgia, Atlanta. Cristian Rojas ha sido director fundador del coro Pax et Bonum y director huésped de varios coros en la Ciudad de México, tanto de adultos como infantiles, siendo concertador de diversos conciertos corales, sobre todo de temas y música religiosa. En 2010 se estrena, bajo su dirección, La Misa de las Criaturas, obra coral de su autoría. Destacan los conciertos de contemplación en Cuaresma y Semana Santa, Stabat Mater, Crucifixus, Las Siete Palabras, diseñados y dirigidos por el maestro Rojas y presentados año con año en diversas parroquias, así como los conciertos navideños presentados también en diversos recintos religiosos. Ha sido organista titular de diversas parroquias en la Ciudad de México y profesor de música y liturgia en el Seminario Franciscano Conventual Maximiliano Kolbe. Actualmente es organista titular de la Iglesia de Covadonga en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Inicia a dar clase a los 16 años. Su carrera magisterial ha pasado por los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Ha sido profesor de educación artística y música, de español, etimologías, religión, literatura y humanidades. Actualmente es académico de la Universidad de Anáhuac y pertenece a la coordinación de los programas personalizados de formación, donde coordina las materias correspondientes al programa de acompañamiento llamado Habilidades y Competencias de la Persona. Es encargado del acompañamiento tanto de alumnos como académicos del programa. Su expertise en temas de humanidades se centra en poesía mexicana del siglo XX, así como en temas de antropología, cultura y religiosidad popular. Sus tesis, tanto maestría como de licenciatura, abordan el fenómeno religioso popular y la identidad cultural latinoamericana. Los temas en los que ahonda como académico universitario son el amor, la fragilidad y la trascendencia. Así que pues le damos la bienvenida al maestro Cristian. Un gusto saludarlos. Adelante. Me parece, ya, de que tuvimos un problema técnico, pero ya está de regreso aquí Cristian.
un segundo en lo que puede reconectar la laptop. A lo mejor Ya el regresé. ladrido de mi perrito te espantó. Yo Que creo, todos no sé, pudieron escuchar. me escuchan. Bueno, no sé, tuve un problema con Zoom que me sacó, pero ya estoy aquí de vuelta. Bueno, Perfecto. Adelante. pues muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta segunda charla que tan, tan amablemente me han invitado a darles, tanto de la Arquidiócesis de Tlalnepantla como de la propia Universidad de Anáhuac, del Centro Anáhuac de Formación Integral, del CAFI. Entonces, estoy muy contento de estar con ustedes. Seguramente algunos nos pudieron acompañar en la sesión anterior en donde hablamos del amor cristiano, el martes pasado. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema un tanto vertiginoso y complejo, que es el tema del perdón. A ver, sí quiero hacer unas aclaraciones y unas puntualizaciones. El perdón es un tema muy amplio y por lo tanto es muy poco probable que abordemos muchos aspectos de lo que tendríamos que abarcar del tema en una hora. Sin embargo, pues esto es una aproximación al tema del perdón. Estas tres sesiones que siguen, la de hoy y las siguientes dos, vamos a hablar de la fragilidad humana, de la experiencia de la fragilidad humana. Es un ser perfectible. ¿Qué significa eso? Que está encaminado a encontrar el sentido y la plenitud en su vida. En palabras más coloquiales, a buscar el bien en su vida. En palabras religiosas, a buscar a Dios, o en palabras espirituales o teológicas, a buscar a Dios. El ser humano busca el bien en su vida, el ser humano busca la plenitud en su vida. Cuando a un niño se le pregunta qué quiere ser de grande, pues el niño contesta, pues quiero ser bombero, quiero ser doctor, o quiero ser policía. Pero alguna vez un niño me contestó, quiero ser feliz. Y en realidad es lo que buscamos, la felicidad de nuestra vida, buscamos el bien. Buscamos el bien porque no lo tenemos seguro, porque tampoco tenemos asegurada una vida de bienestar y de felicidad durante toda la vida. Así como hay momentos de luz y de alegría y de paz y de gozo, también hay momentos negros, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de angustia. El ser humano, por lo tanto, está entre la plenitud y la fragilidad. Tierra el problema o la dimensión humana en todo su esplendor. Ahora, la experiencia de la fragilidad humana, la experiencia de la fragilidad humana tomada desde Viktor Frankl en la logoterapia, no significa estar condenados al mal, no significa que estemos condenados a que el mal nos domine, sino que en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra persona, existe la posibilidad de la fragilidad. Pero en esa fragilidad también se puede encontrar el sentido. Dicho esto, vamos a iniciar con el primer punto de la fragilidad, que es la culpa, y luego vamos a hablar del sentido de la culpa, que es el perdón. ¿Okay? Hablar de culpa es adentrarnos a nuestro propio interior, porque todos en algún momento nos hemos sentido culpables de algo. Hay que entender la culpa no como un estado en donde el ser humano es señalado por sus errores o por sus pecados o por sus omisiones. La culpa la vamos a entender como un sentimiento de angustia. ¿Okay? La culpa la vamos a entender como un sentimiento de angustia. Eso significa que ¿qué significa eso? Significa que el ser humano siente culpa en su interior. ¿Okay? Que el ser humano siente culpa en su interior. Es propio del ser humano sentirse mal por algo
que haya hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la culpa? Vamos a hablar de la culpa. La culpa es un vacío existencial. ¿Qué significa un vacío existencial? La vida va a carecer de sentido. No es, la culpa no es lo único existencial, puede generarse por muchísimas cosas, ¿no? Si alguien me platica su vida, seguramente ha encontrado muchísimos vacíos existenciales. Ejemplo, si a alguien lo despiden de un trabajo, bueno, seguramente se plantará frente a la fragilidad humana. Si alguien vive la muerte del otro, puede encontrar un vacío existencial. Si alguien vive una ruptura amorosa, también se enfrenta a un vacío existencial. ¿Por qué? Porque son momentos de oscuridad en donde la vida puede carecer de sentido. El que existan estos momentos de oscuridad donde la vida carece de sentido, no significa que la vida no tenga sentido. Simplemente que en ese momento estamos imposibilitados de ver ese sentido o de ver esa conexión con la vida misma. Cuando estamos frente a un vacío existencial, tenemos una fuente de angustia, una angustia existencial. Yo creo que uno de los sentimientos o de las sensaciones más extremas y más duras para el ser humano es la angustia. La angustia es la experiencia de la incertidumbre y es la experiencia de la incertidumbre y de la fragilidad conjuntadas. Entonces, una angustia existencial nos puede arrebatar la vida, ¿no? La angustia existencial nos va a generar una perturbación interna. Ahora, la culpa va a partir de la causalidad, no de la casualidad, de la causalidad. ¿Qué significa que va a partir de la causalidad? Que hay una causa que la ocasiona. Y generalmente esa causa tiene que ver directamente con mi persona. ¿Ok? Si yo le robo una paleta a un niño, la causa de mi culpa va a ser el robo de la paleta y esa causa tiene que ver conmigo. Yo soy el que robó la paleta. ¿Ok? La culpa no es una cosa del azar, no es algo que sea arbitrario, sino que es algo que se causa y que lo causa la propia persona. Ojo, las acciones de la persona, no la persona en sí. Ahorita voy a explicar ese tema. Y luego hay un desgarramiento del alma ante la contemplación del bien. Eso suena muy poético y hasta fuerte, ¿no? O sea, el alma se desgarra ante la contemplación del bien. Desgarrarse en un sentido de se desarma, se rompe ante la contemplación del bien. Todos nosotros de alguna u otra manera contemplamos el bien. Estamos en camino de la búsqueda del bien y contemplamos el bien. Cuando nosotros contemplamos un bien y nos hacemos conscientes de que nuestra acción no fue encaminada hacia este bien, pues entonces nos desgarra el alma. O sea, podemos caer en un vacío existencial. Caín es el personaje bíblico que mata a su hermano Abel y en algún momento cuando tiene la sangre en las manos, se le presenta a Dios, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y Caín, en lugar de contestar, mi hermano lo maté o a mi hermano lo asesiné, contesta evasivamente, contesta una pregunta, la pregunta, ¿qué saber de mi hermano? ¿No? O sea, no está, está contemplando el bien, a ver, está contemplando a Dios y al contemplar a Dios se hace consciente de su acción y el alma se desgarra. Es un símil poético, por así decirlo, ¿no? Ahorita voy a hablar otra vez de la pregunta de Caín. A ver, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín contesta, ¿por qué tengo que yo saber de mi hermano? ¿No? De alguna u otra manera esa pregunta que a la vez es respuesta, intenta ocultar lo que ha dicho Caín, ¿no? Todos nosotros tenemos un impulso de vida. ¿Qué significa buscamos la vida? Eso en psicología y en biología es algo muy presente. Todos nosotros buscamos la vida por impulso. Tenemos
un impulso que nos arroja la vida. También tenemos un impulso de bien. El bien, esto ya no es tanto biológico, sino es un impulso espiritual. Es un impulso que busca conocer el bien, la verdad, hacer el bien, a obrar el bien, a conocer el bien. Todos tenemos ese impulso del bien. De alguna u otra manera, algunos más presentes, otros menos presentes, algunos más conscientes, otros menos conscientes. Todo el ser humano está impulsado al bien y también al mal, por supuesto, pero en algún momento ese bien, ese mal, si se elige un mal es porque se presenta como bien. Ahorita voy a hablar de ello. Y todos tenemos un impulso de bienestar, o sea, un equilibrio. Todos buscamos equilibrio en nuestra vida y buscamos equilibrio no solamente corporal, sino también espiritual o también de ánimo, también de nuestras emociones buscamos un equilibrio, ¿no? Ese bienestar, esa búsqueda del equilibrio es algo presente en la vida del ser humano todo el tiempo. Por lo tanto, si tengo estos impulsos por la vida, por el bien, por el equilibrio, voy a buscar eliminar todas las fuentes de angustia y me voy a esconder de la mirada del otro. Porque la mirada del otro, de alguna u otra manera, me hace ser consciente de mi propia angustia. ¿Qué es lo que me va a causar angustia? Me causa angustia mi propia persona. ¿Por qué? Porque si hablábamos que la culpa es parte de la causalidad, la causa de la angustia que vivo soy yo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí viene una cuestión muy dura. Cuando yo estoy consciente de lo que me está causando angustia, lo voy a tratar de eliminar o lo voy a tratar de hacer invisible. En nuestra última sesión vamos a hablar de esta cuestión de la invisibilidad y de la mirada, ¿no? Lo que hace Caín es querer ser invisible, pero no está ocultando su persona, en realidad está ocultando su acción. Todos lo que buscamos es ocultar las acciones que nos... La culpa, de alguna u otra manera, está emparentada con la vergüenza, porque sabemos o nos hacemos conscientes de esa es la culpa, no solamente cancela la acción, sino también la persona misma. Entonces, vamos para allá. El ser humano Un momento más solucionamos los problemas técnicos. Muchísimas gracias por su paciencia.
Ya tenemos aquí a Cristian de regreso. Vamos a hacer un intento más. Ya regresé. De hecho, fui a checar la conexión y creo que está bien. No sé qué pasó, Ok. pero bueno. Como digo, luego dependemos del humor con el que amanezca nuestro internet. Entonces, Pero esperemos que se acomode. No te preocupes y muchas gracias a los demás por su comprensión y paciencia. muchas gracias y perdón por la interrupción. Esperemos que ya no nos suceda nada. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias. Bueno, entonces me quedé en estos actos de eliminación de la culpa, que hablaba que la culpa cuando no está bien, pues reflexionada, puede llevarme a actos de destrucción, ¿no? O actos de automatización. A ver, o actos de desesperanza. Voy a explicar cada uno de ellos. Autodestrucción. Puede ser que yo me sienta tan culpable de algo que por querer aniquilar la fuente de la angustia, resulta que la fuente de la angustia es mi propia persona. Y entro en cuestiones autodestructivas. No necesariamente que me haga daño físicamente, aunque puede ser, sino que yo incluso no me sienta merecedor del bien, del bienestar. Automatización puedo yo caer en un círculo vicioso en el cual mis acciones ya no tengan salida. Ejemplo, alguien que se siente culpable de robar. Las primeras veces se va a sentir culpable de robar, ¿no? Pero si no enfrenta esa angustia que le causa el robar, esa acción de robar se va a hacer automática. Va a haber una automatización de su persona. Y por lo tanto, esa acción ya va a carecer de sentido para él o para ella. Y por supuesto que puedo caer en desesperanza. La gran enseñanza de Juan Pablo II fue la esperanza, ¿no? El ser el Papa que llevaba esperanza, el ser el Papa que hablaba de la esperanza. La famosísima frase de Juan Pablo II cuando en octubre del 78, me parece, eh, sale al balcón de la Plaza de San Pedro y dice, no tengáis miedo. Cuando el hombre se envuelve en el miedo por la vida, entonces la desesperanza aparece. Totalmente la vida carece de una esperanza. Esperanza no significa un deseo incluso fantástico, fantasioso, ¿no? De ojalá pase esto, tengo la esperanza de que pase esto. La esperanza significa estar esperando que el bien suceda y se revele en nuestra vida. Cuando nosotros carecemos de esa esperanza, entonces nuestra vida automáticamente va a carecer de sentido. Pero esos son los actos ineficaces de cómo liberar la culpa. Pero a ver, por supuesto que hay actos eficaces de cómo liberar esta culpa a través de un proceso de sanación. Y aquí es donde entra la carne de nuestro asado del día de hoy, que es el perdón. Para poder yo iniciar un proceso de sanación, tengo que seguir ciertos pasos, ¿no? El primer paso es la contemplación o la aceptación. Contemplación y aceptación. ¿Qué tengo que contemplar y aceptar? La acción misma. Y al contemplar y aceptar la acción misma que me está causando angustia, me estoy aceptando con esa acción. Muchas veces en nuestro pasado hay cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Y al no querer ver esas cosas de nosotros mismos, no nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto que después de la aceptación, de la contemplación, de poder verlo y después de aceptarlo, vendrá el segundo paso, que es el perdón. Que ahorita voy a explicar el perdón, no lo voy a explicar acá para poder ampliar un poquito más adelante. Y después del perdón, el tercer paso necesario es la reparación o el desagravio. Restituir aquello que mi acción quitó. Aquel equilibrio que mi acción quitó, restituir ese equilibrio.
En la iglesia pues tenemos estos pasos bastante señalados. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, la contemplación y aceptación es el examen de conciencia. Contemplar mis acciones y aceptar que yo soy responsable de esas acciones. Después vendría el perdón y la sanación, que es la confesión de los pecados, y el desagravio y la reparación, pues sería la penitencia que me dejen, ¿no? Y la reparación. Que la penitencia no se limita solamente a los rezos o a las oraciones que me deje hacer el sacerdote después de la confesión, sino quizá también a restituir aquello que he quitado, ¿no? A ir al encuentro de aquello que he quitado. Entonces, este es el proceso de sanación. Vamos a hablar del perdón, ¿no? Solo para recapitular, hablar de la culpa, hay que entender que la culpa, pues siempre es un acto personal y que hay que separar muy bien la culpa de la acción de la culpa de la persona. Ahorita abordaremos esto. Bien, para que el perdón suceda debe de haber tres condiciones. Para que el perdón aparezca en la vida, tienen que haber tres factores. Primero, una herida. Aquí está lo que les estoy diciendo. Esa herida va a provenir de la acción, nunca de la persona. A ver, yo no puedo estar herido por la persona en sí. O sea, supongamos que yo me peleé con un amigo. Yo no estoy herido por lo que mi amigo es en sí, sino por lo que hizo mi amigo. O sea, la herida la provoca la acción de la persona o mi propia acción, pero nunca la persona. ¿Ok? En ese caso, nadie tendría que sentirse culpable por su persona en sí misma, sino por lo que hace, no por lo que es. ¿Ok? Por ejemplo, culturalmente, en alguna sociedad muy machista, una mujer se puede sentir culpable por ser mujer y no tiene por qué sentirse culpable por ser mujer, porque la culpa no puede o no debería de nacer de la persona, sino de la acción, ¿no? Y tampoco de las acciones que haría por ser mujer misma, porque también es una cuestión cultural y ahí nos metemos en otros rollos, ¿no? Pero cuando mis acciones provocan una herida al otro, una herida personal, bueno, pues me van a generar una culpa. Para que el perdón exista, esa herida genera una deuda. Y para que el perdón suceda, yo debo de cancelar esa deuda. Si no hay estos tres pasos que parecen como muy, muy sencillos, no puede existir el perdón, ¿no? Eh, yo no tengo que perdonar si no hay una herida. ¿Ok? A ver, yo no puedo entonces comprar heridas ajenas, sino estoy hablando de mis propias heridas. Bueno, aquí vamos a hablar de un concepto fuerte que es la toma de rehenes. ¿Qué es la toma de rehenes? Cuando un secuestrador o cuando un asaltante toma personas y está condicionando su entrega a cambio de una dádiva o de una acción. O sea, yo entrego estas cosas a cambio de que pase algo. Yo te entrego a las personas que tengo secuestradas a cambio de $1.000.000. Esa es la toma de rehenes. Bueno, cuando hay una herida, y hay una deuda de esa herida, si no hay un acto de perdón, yo me vuelvo un secuestrador y tomo rehenes. Ahí te va. Es algo muy duro lo que estoy diciendo. Supongamos que a mí me rompieron el corazón una vez en la vida. ¿No? Ya voy aquí a contar mi vida romántica. Y me rompen el corazón y entonces me rompen el corazón porque me fueron infiel. La persona con la que estaba saliendo me fue infiel. Por supuesto hay una herida muy grande, una herida muy profunda y una deuda que se genera por esa herida. No es que la otra persona me deba algo, sino que hay algo que a mí me falta, ¿no? Bueno,
pues de ahí tendría que haber un perdón y decir, va, ya, perdono. Ahorita voy a hablar de lo que es el perdón en sí. ¿Qué pasa si yo no perdono? Voy a tomar rehenes. ¿Y cuáles son esos rehenes? Mi propio amor. Porque entonces mi amor, mi capacidad de amar va a ser rehén de mi deuda. Porque como ya me hicieron daño una vez, ya no me voy a volver a entregar de la misma manera. O porque como la gente me hace daño, yo no voy a entregar mi bien, no voy a entregar el bien que hay en mí, no voy a entregar el amor, no voy a entregar la lealtad, no voy a entregar la fidelidad. En realidad no estoy tomando rehenes de personas, o sea, no estoy tomando personas como rehenes, estoy tomando mi propia persona como rehén, mi propia parte buena de persona, lo que brilla en mí. En sentido espiritual, lo que hay de Dios en mí lo tomo de rehén. ¿Por qué? Porque no lo entrego. No lo entrego a cambio, o lo entregaría a cambio de que esa deuda se saldara. Y desgraciadamente encontramos formas de saldar deudas que están emparentadas con la venganza, ¿no? O con el odio, o con el rencor. Pero resulta que en realidad no están pagando esa deuda que está causada por la herida que me hicieron, ¿no? Bueno, vamos entonces a sacar a los rehenes. Entonces, ¿cómo saco a los rehenes? Pues con un proceso de perdón. Vamos a hablar qué es el perdón. El perdón, antes que nada, es un acto de voluntad. O sea, yo elijo perdonar. Que sí, a lo mejor necesito pasar un proceso de duelo, un proceso interno de acomodo, de reflexión, lo que sea, sí, pero el que elige perdonar es la propia persona. Por lo tanto, como es un proceso de voluntad, es un acto de voluntad, va a tener 4 partes como acto de voluntad. Primero, se me va a presentar la posibilidad en el pensamiento. O sea, la posibilidad de perdonar a alguien. En mi pensamiento, de manera espiritual, se me presenta un rayo de luz que me dice, ¿y si ya lo perdonas? Y ese perdón es una posibilidad. Está en mi pensamiento como posibilidad. Después de eso vendría la deliberación, por eso he puesto esta figura de la luz azul y la luz roja, porque es como el diablito y el angelito, ¿no? ¿Se acuerdan de las caricaturas donde un diablito y un angelito se presentaban y entonces uno decía los pros y el otro los contras, etcétera, etcétera? Esta es la deliberación. Yo tengo que deliberar internamente qué es lo mejor para mi persona y para el otro. Por supuesto, una mayor conciencia del perdón me inclinaría a elegir el perdón. Y cuando elijo, estoy decidiendo perdonar. Pero si yo no ejecuto ese perdón, no estoy perdonando. Ejemplo, yo puedo decidir perdonar. Yo puedo decidir perdonar a alguien. Yo decido perdonar a alguien. Es más, ya se me pasó, no te preocupes, te perdono. Pero si siempre que te veo te estoy diciendo, ¿te acuerdas que te perdoné, pero no me olvido que me robaste? ¿No? Pues mira, la verdad es que no voy a confiar en ti y este tiene un matiz especial, ahorita voy a hablar de eso al final. Porque ya te perdoné, pero bueno, pues la verdad es que no tengo nada bueno para ti. En realidad no estoy ejecutando el perdón. Ejecutar el perdón es liberar completamente, soltar. El perdón es un acto de libertad. Voluntad y libertad están emparentados. Pero vamos a hablar con la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos para determinar qué va a pasar en nuestras vidas. Es un regalo de Dios
Creemos que es un regalo de Dios que nos permite anhelarlo y buscarlo, o sea, anhelar y buscar el bien. Cuando nosotros elegimos algo en nuestra vida, ese algo que estamos eligiendo no es algo que se quede en ese momento y ya, sino es algo que se va a quedar en mi persona durante toda mi vida. ¿En qué? En mi historia de vida. Yo tengo una historia y esa historia de vida me da una identidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié letras hispánicas en la UNAM. Cuando yo elegí estudiar letras hispánicas, pues fue un verdadero acto de libertad. Y ese acto de estudiar letras hispánicas me autodeterminó, o sea, me hizo ser quien soy junto con un montón de acciones y de elecciones en mi vida. Yo no puedo, aunque ya no estoy estudiando literatura, y es más, aunque ya no estoy enseñando literatura, y es más, aunque ya no estoy leyendo libros de literatura mexicana porque tengo otras cosas que leer, sigo siendo licenciado en lengua y literaturas hispánicas. Porque ya estoy determinado por esa elección, ya me determinó en algún momento de mi vida. Y esa autodeterminación de la libertad lo que busca es procurar el sentido, o sea, lo que estoy buscando con mis acciones es darle un sentido a mi vida, encontrar un sentido significa planificar mi vida, darle plenitud. En sentidos más concretos busco la felicidad. Cada acción me lleva a la búsqueda del bien. Les contaba al principio de esta conferencia que uno no elige el mal por el mal mismo, sino porque lo presentamos como un bien y a veces es porque no tenemos la capacidad de ver el mal en sí, sino vemos un bien superfluo. Por ejemplo, alguien que fuma, pues el bien que ve en fumar es el placer momentáneo del cigarro, quizá, pero a lo mejor no alcanza a ver el mal que le produce fumarse un cigarro, porque no ha reflexionado en ello. Por eso es importante que todo acto, toda acción en mi persona sea una acción reflexionada, porque entonces va a ser un acto libre. Y el acto libre lo que me va a llevar es determinar mi vida. O sea, la persona que fuma es un fumador. Él mismo se está haciendo un fumador. Nadie lo está obligando a ser un fumador. Y en algún momento ese es el fumador, le está procurando un sentido, aunque sea momentáneo, aunque sea por encima, ¿no? Y la libertad también nos va a relacionar con los demás. Yo elijo y también me determina con quién me relaciono. Hay cosas que ya están determinadas. Por ejemplo, mis papás yo no los puedo elegir, estamos de acuerdo. Mis papás ya son, y en mi caso, son una bendición. Pero puede ser que alguien tenga papás y elija no relacionarse con ellos. Y conozco casos, ¿no? Elija decir, yo no me relaciono con mis papás. No porque sea mi papá yo me tenga que relacionar con él. Es más, no porque sea mi hijo yo tenga que relacionarme con él, aunque podría ser un acto reprobable, lo que ustedes quieran, pero me estoy autodeterminando con esa acción. Por lo tanto, el perdón es un acto de libertad. ¿Por qué es un acto de libertad? Porque me va a autodeterminar, va a determinar quién soy. Es como si agarráramos plastilina y nos fuéramos formando con nuestras acciones. El mismo perdón nos va a moldear y nos va a procurar el sentido y nos va a relacionar con los demás. El perdón es un acto de amor. ¿Se acuerdan de nuestra conferencia del martes pasado que hablábamos de que es amor, que el amor lo resumíamos en la carta a los Corintios y hablábamos de este versículo que dejen ver si puedo, aquí está, minimizar para poderles leer. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra del injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. En palabra simple, el amor es incondicional. Por lo tanto, el acto del perdón es un acto incondicional. Es una forma de liberarme y de liberar sin pedir nada a cambio.
El que alguien tenga que reparar sus acciones es porque a esa persona le hace bien reparar sus acciones, pero no es porque se lo estén pidiendo como condición para perdonar. Voy a poner el ejemplo más claro y el ejemplo más alto y hermoso que tenemos, que es el perdón de Dios. Cuando Dios otorga el perdón es porque se lo pedimos, pero lo hace de manera incondicional. Es más, ni siquiera en el sacramento de la penitencia está el propósito de enmendar, o sea, el propósito de no volver a cometer el error o de no volver a pecar. Ese propósito no es una condición de Dios, sino es un favor que nos estamos haciendo nosotros mismos. Pero Dios no necesita que nosotros le prometamos que no va a volver a pasar, porque Él no lo necesita, porque su amor es incondicional. Piensen ustedes en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo en algún momento se hizo consciente, reflexionó, se atrevió a ver que su acción de haber abandonado la casa paterna y derrochar y malgastar la herencia de su padre y abandonar a su padre y a su hermano estuvo mal. En algún momento tuvo un insight y lo pudo ver y lo aceptó que hizo mal. Luego, después de aceptarlo, buscó su perdón, o sea, dijo, voy a buscar el perdón de mi padre. Para buscar el perdón de mi padre, voy a prometerle esto, lo voy a reparar de esta manera. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me trates como uno de tus hijos, trátame más como uno de tus sirvientes, ¿no? Denme 2 segundos para conectar la computadora. Ya regresé. Y entonces, cuando llega el hijo pródigo con el padre, él ya tiene su discurso preparado, como esperando que con eso el padre lo pueda perdonar. Pero el padre, en cuanto lo ve, se arroja a sus brazos y no le pide nada a cambio. Es más, ni siquiera le dice, está bien, entonces ahora vas a dormir en las cabañas de los sirvientes y a ver cómo te comportas y vamos viendo qué tal va la cosa. No, se arroja a sus brazos y llama a todo mundo y mata un becerro y hace una fiesta porque el hijo ha regresado. El acto de amor el acto del perdón es un acto de amor incondicional. No podemos esperar nada a cambio. Pero al poder, entonces, en realidad, en el acto del perdón, lo que estamos haciendo es liberarnos. Ese es el gran regalo del perdón, pero más no. Y eso es también contemplar que las cosas están así hechas y así se sucedieron, punto, ¿no? Y luego, el perdón es una forma de abrirse a Dios. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El otro día estaba yo platicando con una maestra de teología, muy querida por sus alumnos, y me contaba que en una de sus clases uno de sus alumnos le dijo cómo poder hacer oración, porque él no le encontraba sentido hacer oración. Y le dijo la maestra, propícialo. ¿Qué significa? Pues si te vas de antro todos los fines de semana, y no es que está mal que salgas a divertirte con tus amigos, no estoy diciendo eso. O si te la pasas en el ruido, si te la pasas en la preocupación, si te la pasas fuera del ambiente en donde puedes encontrar a Dios, pues por supuesto que la oración puede ser estéril porque necesitas estar en el canal correcto para poder orar. Y entonces tu oración tendrá sentido.
¿no? Por eso un ambiente de silencio, un ambiente de comunidad, un ambiente orientado a la oración, te servirá. Lo mismo pasa con el perdón. ¿Cómo puedo permitir que la acción de Dios, la acción del amor infinito de Dios, la acción del perdón infinito de Dios, sucedan en mí si yo no abro el espacio indicado para que eso pase? Y para abrir el espacio indicado, entonces también tengo que hacer lo mismo. Por eso el Evangelio es muy claro, ve y reconcíliate con tu hermano y después regresas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar ese oratorio que es mi espíritu, que es mi corazón, para poder recibir el amor, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios. Y si ese corazón, que es un oratorio, está lleno de ruido, me hizo, me dijo, me dolió, me pegó, me duele, pues por supuesto que duele y a lo mejor no deja de doler. Pero qué tanto silenciar ese grito, ese clamor de justicia, de venganza, de dolor, para que ese corazón pueda recibir, abrirse a la manifestación de Dios, a la manifestación de Dios en el esplendor del amor, ¿no? Por eso, el perdón tiene que ser una llave que me conecta con lo sagrado. Ahora, no quiere decir que Dios nos está pidiendo como condición que para que Él nos perdone, primero tenemos que perdonar, porque, ojo, vuelvo a repetir, el amor de Dios, el amor en sí es un amor incondicional. Pero si yo no estoy abierto a recibirlo, aunque yo quiera llenar la jarra, si la jarra está llena, ya no le cabe más. Tengo que vaciar la jarra. Aunque el que está dando agua eh, me quiera llenar mi jarra, si mi jarra está llena de barro, de lodo, de vino, de lo que sea, el agua no puede entrar en esa jarra. Por eso es una forma de levantar el corazón a Dios, un corazón contrito y un corazón con sed, porque otra cosa es muy importante. No significa que cuando perdono a lo mejor me deja de doler. Me hago consciente de ese dolor, tengo sed, pero en lugar de buscar un brebaje que me alivie la sed por un instante, busco un agua divina, un agua de amor, un agua de luz que me sacie y me calme. Son símiles, son metáforas que podríamos plantear, ¿no? Y bueno, vamos entonces con lo último, que es esto bien importante. El perdón no cancela la justicia. Esto ya regresándonos al mundo de los hombres, porque a lo mejor estaba muy elevado yo ya en cuestiones más espirituales, pero regresemos al mundo de los hombres. El que yo perdone a alguien no significa que yo tenga que entonces soportar las ofensas per se. A ver, la justicia es un acto de bondad, es darle a cada quien lo que corresponde, lo que le toca, ¿no? Vuelvo a mi historia ficticia, por cierto, de mi rompimiento amoroso, ¿no? Si alguien me rompe el corazón, yo puedo perdonar a esa persona, pero no significa que yo me tenga que quedar con esa persona si ha sido un noviazgo, el matrimonio cambia un poquito la perspectiva, pero
no significa que tenga que quedarme con esa persona, o no significa que necesite a lo mejor que esa persona vuelva a hacer que yo confíe. Y no es que esté castigando a esa persona, sino simplemente en el proceso del perdón también hay una reparación que necesito para poder continuar. Mira, te perdono y voy a hacer todo lo posible para superar esto y para no usarlo en tu contra ni en mi contra. Pero eso no significa que a lo mejor necesite de ti para poder sanarlo. Por eso el perdón no cancela la justicia. No es que voy a usar esta acción que me dañó para dañarte. Nos libero de la deuda de esta acción. Pero reconozco que si, por ejemplo, quiero seguir contigo, si, por ejemplo, voy a seguir quiero elegir que sigas en mi vida, necesito de ti y necesito de mí, yo pondré todo lo de mi parte y yo quiero que pongas todo lo de tu parte. Y no es poner una condición, sino es hacer un acuerdo para hacer que esto funcione. Y no me estoy delimitando solamente a las relaciones amorosas. Esto es una relación entre todas las personas. ¿Qué pasa? Que aquí hay una luz que no escribí, pero está muy presente en la imagen. El perdón, al fin y al cabo, tiene que estar traspasado por la misericordia. Y el Papa Francisco de la Misericordia nos habla muchísimo. Bueno, a partir de esto podríamos sacar muchísimos ejemplos y muchísimas reflexiones, pero vamos contestando preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué culpa me tiene atado en este momento? Hay veces que las culpas nos tienen atados para crecer en bondad, para crecer en bienestar, para crecer en plenitud, para crecer en encuentro con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido y que Dios se les presenta y que ellos se ocultan porque están desnudos? ¿Qué significa que están desnudos? No significa solamente una desnudez corporal, sino que han perdido la gracia, que han perdido la amistad con Dios, que hay algo que ocultar. ¿Qué culpa me está deteniendo en este momento para presentarme ante alguien? Ante Dios mismo, ante mis hermanos, ante mis padres, ante mi pareja. ¿Qué culpa? ¿No? Poder ver esa culpa a lo mejor nos permite empezar un proceso de sanación. Y en lugar de hacer invisible esa acción, hacer visible mi persona y aceptarla tal cual y empezar un proceso en donde pueda yo reparar, sanar esa culpa, salir del vacío existencial. ¿Quién clama mi perdón? ¿Hay alguien que me esté clamando mi perdón sin que me lo diga, eh? A lo mejor ni siquiera me dice, oye, perdóname, pero hay alguien que está clamando mi perdón. Y no es porque a lo mejor ni siquiera es una cuestión consciente, sino su propia persona me está clamando mi perdón. ¿Y a quién requiero pedirle perdón? ¿Qué acto de reparación me propongo? ¿Cómo puedo reparar aquello que tengo que reparar? Y son preguntas aleatorias, porque de toda la presentación, pues podríamos sacar muchísimas preguntas. Bien, recapitulemos. La culpa es un vacío existencial, es una fuente de angustia y es una perturbación interna. Pusimos el ejemplo de Caín, cómo Caín se quiere hacer invisible ante Dios
por un acto mismo que cometió, ¿no? Nosotros como personas, como seres humanos, estamos llamados al bien, al bienestar, tenemos un impulso de vida. Cuando algo amenaza ese equilibrio, ese bien, ese bienestar, buscamos eliminar esa fuente que amenaza ese bienestar. En este caso buscamos eliminar la fuente de angustia y aparte nos queremos hacer invisibles ante los demás. Eliminar la fuente de angustia me puede llevar a prácticas de autodestrucción, de automatización o de desesperanza, pero lo que debo de hacer es un acto eficaz de liberación de la culpa, que es un proceso de sanación que contempla 3 fases. Ahí está el hijo pródigo. La aceptación de la culpa, la contemplación, el perdón, la sanación y el desagravio o la reparación. Nosotros hicimos un símil aquí con el sacramento de la penitencia de la Iglesia Católica, donde está el examen de conciencia, la confesión y la penitencia. Luego, el perdón, hablamos del perdón, en que el perdón, para que algo requiera perdón, se requieren 3 cosas, que es una herida, que siempre proviene de la acción, nunca de la persona, que esa herida genera una deuda en sentido figurado, y que lo que buscamos es cancelar esa deuda. En la cancelación de la deuda podemos buscar que esa deuda se pague con rencor, con actos de venganza, con actos de odio, con actos de no te vuelvo a hablar, o en realidad una verdadera cancelación de la deuda sería un acto de perdón. Hablamos de la toma de rehenes. Cuando yo no perdono, hago rehén mi propia persona en cuanto a que yo ya no entrego lo que estoy llamado a entregar. Yo ya no, si por no perdonar, tampoco estoy entregando mi amor, tampoco estoy entregando mi paciencia, tampoco estoy entregando lo mejor de mí. Hago rehén de mi persona, lo bueno que hay en mí. Y luego hablamos de qué es el perdón. El perdón en principio es un acto de voluntad. Como un acto de voluntad tiene 4 procesos, que es que se nos presente la posibilidad de perdonar a alguien, que se nos presente una deliberación de por qué sí y por qué no, que se nos presente una decisión y que esa decisión se ejecute, porque aunque lo hayamos decidido, si no ejecutamos esa decisión, entonces no es un acto de perdón. El perdón es un acto de libertad porque nos autodetermina, porque nos procura el sentido y nos relaciona con los demás. Por la libertad nosotros vamos tejiendo nuestra vida. El perdón también es una forma de tejer esta vida. ¿Qué quiero yo? Seguir siendo rehén de mis propios rencores o liberarme a través de liberar al otro. Y el perdón es un acto de amor y hablamos de aquí del perdón de Dios y del acto incondicional. Aquí hay que hacer un paréntesis, el perdón de Dios siempre está. Solamente hay que buscarlo, es como una fuente inagotable. Dios no es una, no se pone a pensar, ¿lo perdonaré o no lo perdonaré? Siempre está, ¿no? Y nosotros en nuestra perfectibilidad podemos tener un reflejo de ese perdón de Dios. Pero bueno, si pasamos por un proceso que incluso es de sanación o de asimilación de las heridas, etcétera, etcétera. El perdón es una forma de unirse a Dios. Hablamos de esta forma del Padre Nuestro y hablábamos de cómo es vaciar el corazón para que entre todo lo que es Dios en mí. El amor, el perdón, la bondad, el bien. Pero para eso tengo que liberarme yo de lo que me está atando, de lo que no está permitiendo que entre esa acción. Y luego hablamos de que el perdón no cancela la justicia, o sea que el perdón es una justicia con misericordia que no significa que el perdón es soportarlo todo sin sentido, sino es soportar algo con un sentido, ir en pos de algo, luchar para salir adelante, luchar para buscar el bien. Que el perdón a lo mejor no es el último paso, sino a lo mejor es el primer paso. Pienso en una relación de personas para poder volver a entablar un diálogo. Y luego hicimos algunas preguntas exploratorias del perdón. Bueno, pues aquí está la presentación de Perdón y Culpa. Voy a abrir el espacio a preguntas y comentarios que seguramente Diana nos estará pasando tan amablemente. Muchas gracias, Cristian. Recuerden que recibimos comentarios y preguntas por medio del chat. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta, un comentario, una inquietud. Ya aquí Cristian nos abrió su corazón, entonces hay que, pues sí, también entrar como en confianza por si alguno
quisiera comentar o preguntar algo. Ahí. Si alguno no sabe cómo funciona el chat y quiera levantar la mano, le prendo también el micrófono. Si alguien se quiere animar de esta forma, también puede ser. Ah, ahí, Chelo. Cristian, no sé si me podrías ayudar cerrando tu presentación para que pueda ver un poco de más Claro. personas. A ver. Ahora ya, gracias. Chelo estaba levantando la mano, pero ya la perdí. A ver. Acá Ah, está. aquí. Adelante, Chelo. La verdad me pareció interesantísima, todo de una manera muy clara, muy bien expuesto. La verdad yo no tengo preguntas, porque todo, bueno, preguntarle que me haya quedado ninguna duda, de ninguna manera me quedaron dudas. Y para mí es bien importante entender esto, que sobre todo que qué importante es perdonar y pedir perdón, porque si yo quiero que Dios me perdone, pues yo también debo perdonar y debo pedir perdón a la persona que he ofendido. O sea que a mí se me hizo clarísima la manera de exponerlo. Felicidades, de veras, Cristian, muy, muy interesante el tema. Yo vengo del Centro Bíblico Guadalupano Satélite, de acá de Ciudad Satélite. Me invitaron, bueno, recibí la invitación por medio del chat y la verdad tuve muchísimo interés en meter, de participar aquí. La verdad, muchísimas gracias, me pareció muy interesante. Felicidades. Gracias, Chelo. Gracias, qué amable. Gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar? Cristina. Adelante, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. He tenido la oportunidad de escucharle, me pareció muy interesante. Yo tengo una duda, más bien es, ¿qué se puede hacer más bien para que el otro también nos perdone? No por algo que tú hayas hecho de manera mala, como bien decía, sino por un acto de justicia. Es decir, ya en un matrimonio como tal, cuando ocurren situaciones ya bastante delicadas en las que no hay otro remedio más que separarse, pero el otro tiene todavía ese afán de venganza, de rencor, de odio, y el otro no te perdona, pero porque tú has hecho un acto de amor para él y para ti misma, porque es una situación delicada. Pero ¿qué hacer? En mi caso yo he perdonado, pero él no a mí. Y eso finalmente me sigue afectando. Entonces, ¿cómo hacer cuando el otro no te perdona? Cuando a lo mejor ni siquiera es tu culpa, vaya, pero que sigue sufriendo por esa situación. Es una pregunta muy buena, Cristina, y gracias porque a lo mejor se me pasó comentar eso en la plática. A ver, sí lo dije, esto sí lo dije, el perdón es un acto de voluntad, por lo tanto le pertenece a la persona. Nadie puede obligar a otra persona a perdonar. ¿Ok? Esto es muy cierto, porque incluso el obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad es cancelar su persona, es meternos con su sacralidad, su voluntad es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque fue creada por Dios, es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué se puede hacer con alguien que no me perdona? En realidad, si yo ya hice todo para que la otra persona me perdone y no me perdona, entonces lo que me compete, lo que debo de hacer es perdonarme por no obtener ese perdón. O sea, no es que el otro me perdone para que yo pueda liberarme, sino incluso yo mismo perdonarme por no obtener el perdón de esa persona. Porque a lo mejor esa persona, en toda su humanidad y con todo su derecho, es libre de no perdonarme y es su proceso y es su elección y es un acto personalísimo. Pero yo sí puedo perdonarme de que no me perdonen. Y perdonarme que no me perdonen es aceptar que a lo mejor, no sé si sea el caso, pero a lo mejor yo me estoy sintiendo culpable de lo que hice y también no me estoy perdonando del hecho mismo. Entonces, yo creo que no es un acto del perdón del otro, sino un acto de perdón a uno mismo. Claro. Y confiar en Dios, que los caminos de Dios siempre iluminan a las personas y que en algún momento ilumine a quien nos tiene que perdonar o nos puede perdonar. Claro, gracias.
¿De qué, Cristina? Gracias, Cristina. César también nos preguntaba qué pasa cuando la otra persona no tiene ganas de perdonar. Entonces, un poco va en sentido Sí. la respuesta. Georgina dice, el proceso de perdón debe ser como el proceso de formación de una perla. Después de una herida, surgir como una piedra semipreciosa. Qué bonita. Sí, qué bonita. Marisa Nieto, una pregunta. ¿El programa del martes pasado está grabado en Facebook? Sí, al final, espérenos un momento y les damos los datos de las redes sociales. De antemano, muchas gracias por hacernos reflexionar y comprender todo este proceso que parte de una voluntad para sanar uno mismo y al mismo tiempo ayudar a sanar al otro. ¿Alguien por ahí me está levantando la mano? ¿No? Lilia, creo. Y Marta. Aquí está Marta Unzueta y ahorita voy con alguien más. A ver. ¿No te deja? Ahí, adelante, Marta. Ok, ya, mira, sí, con respecto a lo que decía Cristi, comprendo que para perdonar debes antes haberte perdonado tú, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, en este caso, tú te perdonas, te liberas de muchas cosas y siempre hay que pedir uno mismo perdonarse para poder perdonar a las otras personas, considera. Y en este caso, si la persona no te perdona, con el hecho yo creo que tú lo hayas perdonado, ya te liberas. Esa es mi pregunta y mi respuesta, creo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, porque incluso es algo muy duro, pero respetar que el otro no perdone es respetar su individualidad. Así es. Pero tú ya te sientes liberado ante esa situación porque tú Sí, ya, tu acto fue ya sí, claro, pedirle perdón. claro. A ver, Sí, les voy a poner un ejemplo muy particular para que quede como muy claro, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de una persona que es alcohólico, ajá. ¿no? El alcoholismo, yo tengo una persona conocida que su alcoholismo lo llevó a destruir su familia, o sea, su esposa y sus hijos tuvieron heridas fuertes por culpa de su alcoholismo, ¿no? Cuando él se da cuenta, cuando él entra al programa de Alcohólicos Anónimos, cuando él logra salir de ese estado en el que está y empieza el proceso de sanación, que muchos hay proceso psicológico, de Alcohólicos Anónimos, muchas cosas, pero estoy platicando este ejemplo. Una de sus hijas le dice, te perdono papá, pero mira, yo no quiero verte, ¿no? Te perdono, pero ya no quiero tener una relación más que a lo mejor nos hablamos y eso, pero no, ¿no? Eh, Él no va a poder reparar lo que hizo en sus hijas, ¿ok? Él no va a poder, porque sus hijas están eligiendo alejarse con justa razón y con justo derecho. Él ahora es uno de los, cuando uno termina el proceso de Alcohólicos Anónimos, bueno, pues no es que te gradúes y ya, o sea, te quedas ahí siempre apoyando a los que están llegando, a los que necesitan tu apoyo, te conviertes en padrino de los que están iniciando su proceso de sanación, ¿no? A lo mejor no está reparando el daño que hizo en sus hijas, y a lo mejor sus hijas ni siquiera lo alcanzan a perdonar del todo. Él tiene que aceptar que sus hijas, que gracias a lo que él hizo, o a causa de lo que él hizo, sus hijas hayan elegido separarse o elegido alejarse. No significa que, bueno, él tendrá que perdonarse de eso mismo, o sea, tendrá que perdonarse de la lejanía de sus hijas, pero eso no le impide reparar en alguien más con acciones de bondad, en el que llega pidiendo su ayuda, en el chavo que necesita un consejero, o sea, no me impide reparar el daño que hice. A lo mejor no lo hago directamente, pero eso no implica entregar algo del bien que debo o que generé en esa deuda por esa herida. Ok, o sea, siempre hay alguien en quien reparar esa situación. Claro,
con alguien lo Claro. logra él sentirse liberado. Claro. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Marta. Vamos con Lilia, que tenía una pregunta. A ver si la encuentro por acá. Ah, aquí ya estás. A ver, ahora sí, dale clic a tu micrófono a ver si ya se puede abrir. Adelante. Ahí estaba. Solo hay que desactivar el micrófono. A ver si puede. Ahí. Ahora sí, Adelante. ahora sí. Bueno, pues yo quería nada más compartir que el día de ayer el Evangelio fue sobre el talión, ¿sí? La cuestión de la violencia. No podemos regresar violencia con violencia, Exactamente. ¿sí? Entonces se avanzó muchísimo en cuestiones social, ética y jurídicamente, el cambio con Cristo. Pero también me llamó algo la atención de este evangelio, que decía que muchas veces uno comete una falta o una injuria o algo, y muchas veces castigamos todavía más fuerte de lo que fue la culpa. Todos nos atrevemos a castigar y a cargar la factura mucho más de lo que sería la culpa. Y eso me quedé sorprendida, porque así somos en sociedad. No podemos prejuiciar o hablar de las personas, porque todos como seres humanos vamos cometiendo errores al tomar las decisiones, y no muchas veces esas decisiones que tomamos nos llevan a causas como hubiésemos querido. ¿Por qué? Porque a veces las decisiones no las concientizamos como debería de ser, y ese fue uno de los temas que trataste aquí. Muchas veces las decisiones no lo hacemos en su momento con la total conciencia de que van a ser para nuestro bien, y resultan peor y vamos cargando sentimientos de culpa. Pero tú lo dijiste, viene esa intención de que queremos que Dios nos perdone, quizás porque hayamos cometido malas decisiones y quisiéramos regresar al pasado, pero ya no es posible. Pero a mí me queda claro que por eso estamos en este camino, porque la conversión del ser humano siempre de esas malas decisiones nos deja cosas buenas para ya no volver a hacerlas y seguir caminando en nuestra perfección, y nadie va a ser pleno hasta que no lleguemos a Dios, como dice San Agustín, ¿no? Nuestro fin último es Dios, y esta es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Sí. Gracias, Lilia. Hay algunas preguntas en Facebook. Hablan de lo importante de perdonar, pero en caso de acoso o de abuso sexual, a veces dentro de la familia, ¿cómo perdonar con una falta así? Es que hay veces que tenemos que reconocer que no podemos solos. También hay que reconocer que a veces necesitamos de la ayuda del otro para poder lograr el perdón, ¿no? Si hay una herida tan profunda que requiere una intervención terapéutica, bueno, pues busco esa intervención terapéutica. El primer paso para poder salir de ahí es hacerme consciente de que necesito ayuda para poder perdonar, ¿no? No es lo mismo quedarme yo todo el tiempo, es que eso no lo puedo perdonar porque es muy grave y es grandísimo y nunca lo voy a poder perdonar. Es decir, pues no sé si lo puedo perdonar, pero lo quiero intentar y no lo puedo solo. Entonces, o busco una intervención psicológica, o busco una dirección espiritual, o busco un acompañamiento de alguien que me pueda apoyar en ese camino de la sanación. El perdón, al fin y al cabo, es un camino de sanación. Muchas veces el camino de sanación no lo hacemos solos, ¿no? Y siempre tenemos que pedir que alguien extienda la mano para que nos ayude a levantarnos. Entonces, sí, a lo mejor hay cosas muy fuertes que no podemos perdonar nosotros mismos por nosotros mismos, pero sí podemos tener la iniciativa de dar el primer paso, de buscar una salida, no por la persona, sino por mi propia persona.
por la paz personal, ¿no? por la paz personal. Se nos acaba el tiempo, tenemos aquí unos comentarios, muchas gracias por sus felicitaciones, igual a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook, les agradecemos, tendremos más pláticas de Cristian en los siguientes martes a las 12, el jueves de entrada nos vemos con otra conferencia sobre cómo ser un héroe hoy, es algo que han puesto... sí, como el corazón para poder en esta situación, pues cómo poder salir adelante, ¿no? Entonces le agradecemos de verdad muchísimo a Cristian por todas estas reflexiones, pues sí, por todo este tiempo que ha compartido con nosotros. Y bueno, pues nos estamos viendo para el siguiente jueves. Diana, nada más, si alguien se quedó con alguna duda, la puede escribir en los comentarios de Facebook del video de la arquidiócesis y la puedo responder en algún momento. Así es. Podemos ponerlo aquí en el mismo chat. Yo guardo el chat, pueden poner el correo electrónico y ya Cristian les puede ir atendiendo. Ok. Ok. Listo. Les voy a mandar por aquí, por el chat, la liga de evaluación y también el link de YouTube y de Facebook. ¿Ok? Listo. Pues adelante, Cristian, muchísimas gracias.